La historia no me pertenece. Créditos a sus respectivas creadores. Link del fanfic en la descripción. Capítulo 111, señorita. Ven aquí, Itachi, deja que Otousan te dé un abrazo. Al regresar a casa, Uchiha Fugaku abrazó a su hijo, Uchiha Itachi, quien había estado en brazos de su esposa. Aunque solo tenía 2 años, Itachi ya hablaba con fluidez. En esos momentos, Fugaku sintió una felicidad inusual y serena. Por lo que sabía de Tsunade, ella no atacaría ni reprimiría deliberadamente a los Uchiha como lo hicieron Hiruzen y Danzo durante sus períodos como Kage y Kage de las sombras. Lógicamente, el ascenso de Tsunade a cuarto Hokage debería haber sido algo positivo. Sin embargo, no había previsto los celos de muchos radicales dentro del clan. Esto no era incomprensible. Después de todo, Senju y Uchiha fueron los fundadores de Konoha. ¿Por qué Senju tenía 3 Hokages, mientras que los Uchiha no tenían ninguno? Y mucho menos convertirse en Hokage, sus derechos estaban aislados dentro del departamento de policía. El dolor de cabeza de Fugaku se intensificó. Aunque creía que mantener el statu quo era beneficioso para los Uchiha, el estado actual del clan sugería lo contrario. El clan Uchiha nació para ser shinobi. Se las ingenian para situaciones cercanas a la muerte. Si no pueden encontrarlo fuera de Konoha, se dio cuenta de que las cosas no irían tan bien como había imaginado. Fugaku, ¿qué pasa? Su esposa, Mikoto, notó la preocupación en su rostro y se acercó a él con una tierna pregunta. No es nada, respondió Fugaku con una sonrisa forzada, ocultando sus preocupaciones para evitar que su esposa se inquietara. Patriarca Fugaku, Anbu solicita su presencia. Se oyó una voz desde el otro lado de la puerta. Fugaku frunció el ceño y salió rápidamente. Un ninja con chaleco gris y máscara Anbu esperaba. ¿Qué pasa? Preguntó Fugaku. El asistente del Hokage, Nawaki-sama, lo ha convocado. Jefe de policía, por favor, venga al departamento de inteligencia. La policía también puede acompañarlo. Con esas palabras, el ninja Anbu desapareció usando la técnica Body Flicker. Asistente del Hokage, Senju Nawaki, Fugaku se quedó desconcertado por un momento, pero negó con la cabeza rápidamente. Nawaki había sido ascendido de profesor común y corriente en la Academia Ninja a asistente del Hokage con un solo movimiento. No era de extrañar que tantos Uchiha estuvieran inquietos. Danzo, perdiste. En el patio de la residencia del patriarca del clan Sarutobi, el general plateado de Hiruzen estaba a un paso de capturar al rey de Danzo. Las lanzas, alfiles y peones restantes de Danzo no pudieron defenderse, sellando su derrota. Tu corazón no se ha calmado, observó Hiruzen, señalando el defecto de Danzo. En esta situación, ¿cómo esperas que esté tranquilo? Replicó Danzo, levantándose y sacudiéndose las mangas con frustración. No tenía intención de continuar el juego. Con un grito frío, añadió. ¿No te preocupa cómo nos tratará Tsunade en el futuro? Koharu y Omura, que habían estado observando el partido, fruncieron el ceño ante el arrebato de Danzo. ¿Qué más puede hacer? Como mucho, nos despojará de nuestros puestos y degradará a los miembros de las familias Sarutobi y Shimura a ninjas comunes, desde puestos clave, analizó Sarutobi Hiruzen con calma. Mientras no le demos ninguna razón, Tsunade no podrá actuar contra nosotros, aunque quiera. Hemos dedicado 30 años al servicio de Konoha. Si Tsunade quiere asegurar su puesto como Hokage, no se atreverá a actuar con imprudencia. Comparado con los otros 3, Hiruzen parecía más sereno y perspicaz. Si bien perder su poder y privilegios fue un golpe duro, comprendió que no era tan crucial como salvar sus vidas. Para personas de su estatura, experimentar semejante pérdida fue sin duda doloroso. Sin embargo, en el panorama general, la vida en paz era más importante que el poder, ¿no? ¿Sabes, Tsunade, o mejor dicho, el ataque Tatsuya detrás de ella, siempre me ha estado buscando, queriendo mi vida, murmuró Danzo. Hiruzen había disfrutado durante 30 años de un poder supremo con el que más del 99,9% de la gente solo podía soñar. Para él, renunciar parecía un pequeño precio a pagar por la supervivencia. Puede que Hiruzen lo disfrutara, pero Shimura Danzo no. Si no hubiera podido convertirse en el líder del mundo ninja, todos sus esfuerzos, incluyendo trasplantar células de Hashirama y convertirse en una figura sombría, habrían sido en vano. Señor Hokage. Un Chunin del clan Sarutobi entró corriendo al patio y cayó de rodillas ante Sarutobi Hiruzen. Al darse cuenta de su error, se corrigió rápidamente. Hiruzen-sama, Senju Nawaki ha liderado a un gran número de Chunin, incluyendo a Uchiha, para reunirse en la división de inteligencia. Hiruzen frunció el ceño levemente ante la noticia. El departamento de inteligencia llevaba años bajo el control de Anbu y Root.
¿Acaso Nawaki intenta una purga a gran escala de sus leales dentro de Ambu? Antes de que pudiera responder al Ambu, vio a Danzo correr hacia la división de inteligencia, sin dudarlo, huyendo presa del pánico. Hiruzen, Koharu y Omura se quedaron atónitos un momento antes de seguirlos rápidamente. Aunque desconocían la razón exacta de la inusual expresión de terror de Danzo, sabían que era lo suficientemente peligrosa como para justificar una acción inmediata. Y podría ser la razón que Tatsuya buscaba. Nawaki-san, ¿por qué llamas a tanta gente? Preguntó Fugaku, desconcertado, mientras guiaba a una docena de ninjas Uchiha de la policía hacia la entrada principal del departamento de inteligencia. No solo estaba presente el clan Uchiha. También estaban reunidos miembros de los clanes Senju, Inoshika CH, Inuzuka, Aburame y otros. Por favor, echen un vistazo a algo que subvertirá su visión del mundo, dijo Nawaki con una sonrisa sombría, haciendo un gesto para que la multitud lo siguiera al edificio del departamento de inteligencia. Espera. Resonó la voz de Danzo al llegar, sin aliento y enrojecido por el esfuerzo. ¿Por qué te estás metiendo en el departamento de inteligencia? ¿Crees que tengo que darte un aviso? Ya sea Ambu, Roto, la división de inteligencia, todo lo relacionado con el poder militar en esta aldea está bajo la jurisdicción del Hokage. El tono de Nawaki destilaba sarcasmo. ¿Qué quieres decir? Preguntó Danzo con rostro frío. Es lógico que, aunque seas viejo, no te haya fallado el oído, ¿verdad? Nawaki arqueó una ceja con desprecio. Pero como te cuesta comprenderlo, te lo explicaré. Estoy aquí para ejercer mi poder como asistente del Hokage para inspeccionar el departamento de inteligencia. Eso es todo. Con eso, Nawaki se dio la vuelta y empujó la puerta para entrar al edificio. Espera. Gritó Danzo, lanzándose hacia adelante para detenerlo. Capítulo 112. Mientras Danzo se abalanzaba hacia adelante, con la mano lista para agarrar el hombro de Nawaki, un repentino destello de luz atravesó el aire, derribando con fuerza su mano extendida. Esta simple pero decisiva acción marcó al instante la diferencia entre Danzo, un shinobi experimentado pero veterano de nivel Kage, y el recién llegado, Minato Namikaze, un joven shinobi de nivel Kage. Por favor, absténgase de tales acciones, exministro de inteligencia, Danzo-sama, intervino Minato, colocándose entre Nawaki y Danzo. Este asunto ya no es de su competencia. Junto a Minato estaban Hiruzen, Koharu y Omura, quienes habían llegado a la escena. Minato, Hiruzen se esforzó mucho para darte el jutsu del dios del trueno volador, un legado de Tobirama-sensei. ¿Así es como le devuelves su inversión? La voz de Danzo rebosaba resentimiento al dirigirse a Minato. Danzo apretó los dientes y exigió. Después de que Tsunade tomó el poder, no podías esperar a convertirte en su peón. La expresión de Minato se ensombreció al mirar a Hiruzen, quien se acercaba con su habitual calma. Estoy profundamente agradecido por la oportunidad que me ha dado el tercero Kage-sama. Sin embargo, Danzo-sama, su acusación de que soy un peón de Tsunade-sama es infundada. Con un gesto decidido, Minato enfatizó su lealtad a Konoha y su obediencia al actual Hokage. Como shinobi de Konoha, estoy obligado a seguir las órdenes del actual Hokage. ¿Cuál es el problema? Danzo, a pesar de su considerable habilidad política, se quedó momentáneamente sin palabras ante la inquebrantable convicción de Minato. Mientras tanto, Nawaki empujó la puerta del departamento de inteligencia y entró. ¡No! Tronó la voz de Danzo, con la mano lista para desatar el ninjutsu. Sintiendo la tensión, otros shinobi del clan Konoha en los alrededores reaccionaron rápidamente, ya sea blandiendo sus armas o asumiendo posturas defensivas. Toma la mano, Danzo. La voz autoritaria de Hiruzen rompió la tensión, paralizando a Danzo. ¿Entiendes lo que estás haciendo? Tranquilo. Con esas palabras, el curso de los acontecimientos pendía de un hilo. Tsunade y Tatsuya podrían acusar a Danzo del grave delito de asesinar a un compañero shinobi de Konoha, lo que acarrearía consecuencias irrevocables. Seguramente lo meterán en la cárcel. Sin embargo, estaba seguro de que la noticia del vergonzoso suicidio de Shimura Danzo desde la prisión pronto saldría a la luz. Tras ser reprendido por Hiruzen, Danzo comprendió repentinamente la gravedad de la situación y evitó por poco un paso en falso. Pero entonces vio a Nawaki liderando grupos de shinobi de Konoha hacia el edificio de inteligencia. Su expresión se agrió aún más y grandes gotas de sudor corrieron por su rostro surcado. ¿De qué tienes miedo, Danzo? Aunque la división de inteligencia fue en su día el escenario de los experimentos celulares del primer Hokage, lleva un tiempo inactiva. No queda ninguna prueba incriminatoria. Cuando los demás no estaban prestando atención, Hiruzen se acercó a Danzo y le susurró.
Hiruzen sabía exactamente qué estaba pasando. La instalación subterránea donde se experimentaba con las células del primer Hokage se encontraba bajo el edificio de inteligencia. Sin embargo, debido a una serie de fracasos y a la muerte accidental de Uchiha Shizuya hace unos años, Hiruzen tuvo que suspender el proyecto y culpar a Orochimaru del percance, lo que finalmente provocó su deserción. Pero Hiruzen creyó que lo había manejado bien desde entonces. Se aseguró de que todos los materiales y restos experimentales se eliminaran por completo tras anunciar la suspensión del proyecto. Incluso si Nawaki investigara, no encontraría nada incriminatorio. Entonces, ¿por qué estaba tan ansioso Danzo? No tiene sentido. Gritó Danzo para sus adentros. Hiruzen había ordenado el cese de los experimentos. Pero Danzo llamó en secreto a los antiguos investigadores después de que Hiruzen limpiara el lugar. Reanudaron los experimentos secretos con las células de Ashirama. Además, Uchiha Shisui no estaba muerto. Danzo había engañado a Hiruzen. Los implicados estaban ahora encerrados en el sótano del edificio de inteligencia. Si Hiruzen y Nawaki lo descubrieran, Danzo ni siquiera podía imaginar su futuro. Incluso el anterior Hokage vino sin invitación. ¡Qué sorpresa!, comentó Nawaki con un deje de desdén en la voz. En ese momento, una cacofonía de voces emanó del interior. Hiruzen frunció el ceño y reflexionó un momento antes de avanzar a grandes zancadas, seguido de cerca por Koaremura. Era demasiado tarde para que Danzo interviniera. En el pergamino proporcionado por Miyaniki, el mecanismo debería estar aquí, anunció Nawaki mientras conducía al grupo a la oficina del ministro de inteligencia. Con un grupo de ninjas a cuestas, Nawaki recorrió la habitación a tientas. Finalmente, se acercó a un gran jarrón junto al escritorio, lo sujetó con ambas manos y lo giró en sentido horario y antihorario 2 veces. Con un estruendo, la pared trasera de la oficina se abrió desde el centro, revelando un amplio pasaje secreto. En ese momento, Danzo, situado en la retaguardia, sintió una oleada de miedo. Sabía el secreto para abrir la habitación secreta. ¿Pero cómo? ¿Quién lo filtró? Danzo investigó rápidamente a quienes conocían el pasaje. Todos los que lo sabían tenían implantado el sello de lengua raíz, lo que les impedía divulgar el secreto. La única persona que no había sido implantada y conocía el secreto apareció en la mente de Danzo. Un hombre con una sonrisa que recordaba a una siniestra luna creciente. La idea enfureció a Danzo, haciéndolo apretar los puños con ira. Danzo, ¿qué es esto? Incluso Hiruzen y los demás exconsultores superiores parecían desconcertados. ¿Cuándo se construyó esta habitación? ¿Por qué no la conocían hasta ahora? Continuemos todos. Por favor, sigan a los ancianos, dijo Nawaki con una sonrisa, liderando el camino. Pronto entraron en una escena que quedaría grabada para siempre en sus memorias. La vasta sala, repleta de instrumental médico, emanaba un penetrante olor a formalina. Dentro de la cámara médica, sumergida en líquido, yacía una escalofriante colección de órganos humanos, que les provocaba escalofríos. Más de la mitad han cambiado, observó Danzo con tristeza. Era imposible discernir la naturaleza del objeto cargado. La sala estaba llena de experimentadores con batas blancas, cuya sorpresa era palpable ante la inesperada llegada de Shinobi de Konoha. «Apoderaos de todos ellos», ordenó Nawaki en un tono escalofriante. Los ninjas de Inoshika CH y otras familias intercambiaron miradas antes de moverse rápidamente para detener a los experimentadores. Hiruzen y el dúo mayor intercambiaron miradas de incredulidad, cada vez más desconcertadas. Danzo había estado ocultando sus actividades y seguía experimentando con células del primer Hokage. De repente, un grito desgarrador resonó desde las profundidades del laboratorio. A juzgar por el sonido, parecía la voz de un niño de no más de 10 años. En el instante siguiente, innumerables enredaderas de madera enormes, parecidas a pitones salvajes, comenzaron a arremeter contra ellos. Estilo madera. Capítulo 113. Acompañado por un grito desgarrador de dolor de un niño, un sonido crepitante llenó el aire, similar al de un vidrio roto o algo igualmente frágil. En el momento siguiente, un grupo de shinobi de Konoha, liderado por Nawaki, vio enredaderas colosales que parecían serpientes, avanzando hacia ellos con una densidad que amenazaba con engullir el enorme laboratorio. Estilo madera. Exclamaron con asombro Hiruzen y Koharu, quienes habían visto a Ashirama usar el estilo madera. Esta visión reveló la naturaleza del peculiar ambiente que investigaban. El último caso del surgimiento del estilo madera marcó el fin del período de los reinos combatientes, consagrando a Senju Ashirama como el legendario dios shinobi. ¿Quién está usando el estilo de madera?
El experimento finalmente tuvo éxito. Exclamó Hiruzen con incredulidad. Experimentos previos mostraron que algunos individuos hábiles, al ser inyectados con células de Hashirama, emplearon con éxito el estilo de madera, pero fueron rápidamente neutralizados por las células de Hashirama, lo que resultó en su muerte. Incluso quienes lograron aprovechar su poder pagaron con sus vidas, recurriendo a regañadientes al estilo de madera como último recurso. Sin embargo, este jutsu ante ellos superaba la destreza de un simple ninjutsu de nivel C, con un alcance de ataque similar al de un ninjutsu de nivel B. Sin duda, era un shinobi exitoso con una adaptabilidad excepcional para las células Hashirama. Las expresiones de asombro en los rostros de Nawaki y Uchiha eran aún más profundas. Nawaki, quien nunca había presenciado de primera mano el poder de Senju Hashirama, solo había oído hablar del legendario dominio del estilo de madera en el mundo shinobi por sus mayores y su hermana. De igual manera, los nacidos en el clan Uchiha conocían bien la ferocidad del estilo de madera. Hace mucho tiempo, el primer Hokage Senju Hashirama usó el estilo de madera para derrotar al shinobi más fuerte de su clan, Uchiha Madara, y a la bestia de cola más fuerte, 9 colas, combinados, mostrando el poder del estilo de madera. Rápido. Ordenó Nawaki, dirigiendo una mirada severa a Danzo. A los ojos de Nawaki, el estudio secreto que Danzo realizó de las células de su abuelo equivalió a una profanación de su legado, y vidas inocentes pagaron el precio durante este período de experimentación. Si no mato a Danzo después de este incidente, mi apellido no será Senju. Estilo fuego, gran técnica de bola de fuego. Los ninjas Uchiha expulsaron grandes bolas de fuego de sus bocas, intentando sofocar el avance del jutsu de estilo madera. Sin embargo, las llamas fueron inútiles para detener el avance de la raíz, pues su impulso se intensificó. Nani. Uchiha Fugaku y sus compañeros quedaron desconcertados. El fuego es ineficaz contra el estilo madera. ¿No es suficiente su potencia de fuego? Reflexionó otro Uchiha. Técnica de clon de sombra. Minato se transformó en luz dorada y se lanzó hacia adelante, dividiéndose en 2 clones de sombra. Cada Minato formó un Rasengan en sus manos. Esfera fórmula gemela de Jiraiya del espiral de cabello de postre congelado de halo. El duro Minato se enfrentó al avance de estilo madera con un Rasengan. ¡Ah! Los gritos de dolor del joven persistían mientras el chakra del estilo madera seguía aumentando. Minato frunció el ceño. Esta avalancha parecía interminable. A juzgar por el sonido, el usuario del estilo madera parecía ser un niño. Por lo tanto, dominarlo probablemente detendría el caos. Con determinación, Minato se volvió hacia Nara Shikaku y los demás. Todos, por favor, ayúdenme a contener los vinos. Voy a noquear al que los usa. Danzo, ¿quién es el sujeto de prueba del experimento del estilo madera? El tono de Hiruzen se volvió frío al comprender la gravedad de la situación, dirigiéndose a Danzo. Sin embargo, al mirar en dirección a Danzo, descubrió el espacio donde Danzo había estado momentos antes. Hiruzen se quedó atónito. Danzo había huido en ese momento crítico. Dios del trueno volador, auge. Justo cuando Minato se preparaba para ejecutar la técnica del dios del trueno volador para evitar las enredaderas que surgían y profundizar, un mar de llamas descendió como una deidad de fuego, elevándose sobre las cabezas de todos en todas direcciones. Inmediatamente después, un tsunami de fuego envolvió las enredaderas de madera, reduciéndolas a cenizas en un instante. Aunque sus mentes luchaban por comprender, sus cuerpos retrocedieron instintivamente ante el intenso calor. Esta llama, como el sol, Minato se giró para mirar más allá de las llamas. «Aniki, hermana», exclamó Nawaki con asombro. Tatsuya atacó a Rijin Haka, atrayendo todas las llamas hacia su espada. Examinó el laboratorio, ahora reducido a cenizas, y comentó: «La fusión superó mis expectativas». Shisui había alcanzado casi la cima del estilo de madera que el futuro Anbu llamado Yamato podría alcanzar en toda su vida. ¿Qué alturas alcanzaría Shisui con el tiempo? Quizás rivalizando incluso con el nivel de Senju Hashirama. Por supuesto, Tatsuya se refirió al Hashirama más débil durante el plan colapso de Konoha, no al de la Cuarta Guerra Ninja. A su lado, Tsunade arrojó a Danzo al suelo como si fuera un muñeco de trapo. El anciano quedó inconsciente y le chorreaba espuma por los labios. Disgustada, comentó: «Cuando llegué, pillé a este viejo loco intentando huir, así que le di un puñetazo y me lo llevé». «¿Qué les pasa? ¿Cómo pudieron tantos dejarlo escapar?» Lo siento, hermana, solo». Nawaki se sintió avergonzado, principalmente porque el estilo de madera del abuelo lo había sorprendido. El grito de dolor del adolescente resonó una vez más.
Cuando Tatsuya envainó a Rijin Haka, este desapareció al instante. Tras unos 10 segundos, el lamento cesó. Tatsuya apuntó la parte inferior de la empuñadura de Rijin Haka hacia Shisui y la presionó suavemente contra su frente en la cámara de nutrición médica. El Zanbaku poseía un efecto supresor del alma, pacificando en última instancia la vitalidad de las células Ashirama. Como no lo había visto en más de 2 años, Tatsuya notó lo mucho que había crecido el otrora pequeño acosador. Reflexionando sobre los recientes acontecimientos, analizó para sí mismo. Este producto defectuoso, que no se parece a un danzo y depende del apoyo de Izangi y el estilo madera, aún así parece bastante incontrolable. Su potencial Uchiha es bastante alto, quizás con la ayuda de las células de Hashirama. Al ver el rostro de Hashirama en el pecho de Shisui, que se parecía al brazo derecho de Uchiha Madara y Danzo, el ojo de Tatsuya se crispó con furia. Le resultaba nauseabundamente familiar. Danzo y Madara eran solteros y además ambos estaban enredados en una relación de amor-odio con su mejor amigo. ¿Encontrará este chico pareja en el futuro?, se preguntó. Eso, por supuesto, suponiendo que no se suicide y tenga la voluntad de vivir después de todo este tiempo viviendo en este centro de investigación. Capítulo 114. Shisui, sujetado por Tatsuya, gimió de dolor. A regañadientes, abrió los ojos, miró a un lado y pronunció unas palabras entre dientes. Ah, ¿quién? Pronuncia una frase con claridad antes de volver a caer en coma. Aún así, Tatsuya aún percibía los dos Tomoe Sharingan en sus pupilas. El Sharingan se despierta a través del crisol de la intensa emoción. Un reflejo del corazón Uchiha, que arde con una llama que puede iluminar el mundo o consumirlo en la oscuridad. ¿Se manifestarán tus ojos en el genjutsu más peligroso esta vez? ¿Estás inconsciente otra vez? Solo puedo llevarte de vuelta y dejar que Tsunade te eche un vistazo. Contemplando esto, Tatsuya recuperó la empuñadura de su espada, que había usado contra Shisui, y se fue. En otras palabras, ya en los años posteriores al fallecimiento de la abuela Mito, estos investigadores, liderados por las figuras de alto rango de la época, comenzaron a investigar las células del abuelo Hashirama, ¿correcto? Pero hace 3 años, este plan debería haberse cancelado. Sin embargo, persiste. Independientemente del origen de las células utilizadas aquí o de todo este experimento, las acciones actuales de Danzo siguen siendo irredimibles. Danzo realizó experimentos prohibidos en numerosas personas, incluyendo la implantación de células de Hashirama Senju en sus cuerpos, lo que provocó su muerte. Naoaki detalló los crímenes de Danzo y ordenó a los ninjas de la fuerza policial Uchiha: aprehéndanlo y confínenlo. Organizaremos su ejecución en una fecha posterior. Los ninjas Uchiha intercambiaron miradas y finalmente sacaron esposas, sujetando al inconsciente Danzo. Koharu y Amura avanzaron, listos para hablar, pero dudaron. En otras palabras, si realizan una investigación no autorizada sobre las células del abuelo, ¿podrían estos 3 enfrentar cargos también? Antes de que ambos pudieran intervenir, Naoaki señaló acusatoriamente a los 3 ancianos restantes. Senju Naoaki, este laboratorio pertenece a Konoha. Las personas involucradas en el experimento aceptaron voluntariamente servir como sujetos de prueba para el trasplante de células del señor Hashirama, así que no nos acusen injustamente. Koharu y Amura se sorprendieron y al momento siguiente refutaron bruscamente. Naoaki frunció el ceño. Maldita sea, esos sujetos de prueba ya estaban muertos, era imposible convocarlos del inframundo para interrogarlos. De hecho, usar este asunto para incriminar al trío restante parecía bastante complicado. Tatsuya-sama. Esto es, en ese momento, Minato exclamó, llamando la atención de todos. De inmediato, todos contemplaron el torso desnudo del niño que Tatsuya traía en brazos, con el rostro del hombre más reconocido en el pecho izquierdo del Shisui. Los ojos estaban cerrados y el rostro parecía dormido, dándole una apariencia inquietante y sin vida. Eso es, del abuelo. Tsunade, al ver el rostro de su abuelo en el pecho del niño, quizá otros no lo reconocieran. Pero ella, siendo la nieta de Hashirama, reconoció el rostro de su abuelo al instante. Recuperó sus pensamientos y gritó. Los demás, particularmente la familia Uchiha, Hiruzen y el resto de los shinobi, quedaron completamente atónitos ante el rostro del niño que Tatsuya llevaba dentro. Una persona que se consideraba muerta 3 años antes había resurgido inexplicablemente ante ellos. ¿Es Shisui?, preguntó Uchiha Fugaku con voz temblorosa. Matriculado a los 5, graduado a los 5. Un verdadero prodigio Uchiha finalmente surgió en Konoha. El tercer Hokage declaró personalmente su fallecimiento a manos de los shinobi de Sunagakure. ¿Por qué está vivo y en este laboratorio?
En ese momento, todos los Uchiha miraron con desconfianza a Hiruzen. Liderados por Uchiha Fugaku, todos los Sharingan de los Uchiha lo observaban y exigieron sin rodeos. Señor tercero, creemos que nos debe una explicación. Dijiste que Shisui murió en un accidente de misión. Sin embargo, aquí está, ante nosotros, en el peor estado posible. Konoha no fue creada para que los niños fueran utilizados en experimentos. Si Hiruzen todavía conservase el título de Hokage, Uchiha Fugaku habría actuado con cautela. Sin embargo, como Hiruzen ya no ocupaba el puesto de Hokage y Ataque Tatsuya, junto con Senju Tsunade, dirigían los asuntos de la aldea, el sentimiento hacia Hiruzen se volvió hostil. Naturalmente, Uchiha Fugaku se libró de las cortesías. Este asunto recae únicamente sobre Danzo. Una vez que lo interrogue, los Uchiha recibirán la explicación que les corresponde. Hiruzen apretó los dientes. Su frustración se ocultaba bajo una fachada de calma. Maldita sea, esto es exasperante. Danzo había afirmado que Uchiha Shisui había perecido en un experimento con células de Hashirama, perdidas en un noble sacrificio por el bien de Konoha. Sin embargo, allí estaba Shisui, vivo, saliendo de las sombras del mismo laboratorio donde supuestamente descansaba. La verdad se desveló ante los ojos de Hiruzen, y con ella, su paciencia. A su lado, Koharu y Omura intercambiaron miradas tensas, cada uno maldiciendo a Danzo en voz baja. Su engaño había traicionado no solo a Hiruzen, sino también la confianza y estabilidad que habían jurado mantener. Ahórranos las excusas, ex Hokage-sama. Cuando Shisui despierte, todo se revelará tras nuestra investigación. Uchiha Fugaku resopló con frialdad. Inmediatamente, Uchiha Fugaku se giró hacia Tatsuya y le dijo: Tatsuya-san, Shisui estará bajo la protección del departamento de policía Uchiha dentro del clan Uchiha. Me temo que no puedes controlar las células Hashirama que proliferan en este niño. Deberías confiarle a Tsunade el manejo de la situación, exclamó Tatsuya con un gesto enfático. Muy bien, asintió Fugaku. Uchiha Shisui será trasladado al hospital de Konoha bajo la protección de Uchiha. Danzo será encarcelado en la prisión de Konoha y nadie podrá verlo, ni siquiera sus viejos amigos o Shinobi Raíz. Todos los demás reanudarán sus tareas. Una vez que se calme la conmoción, todos regresarán a sus tareas bajo mi supervisión. Tsunade se dirigió directamente a la asamblea. Cualquier objeción de los asistentes cesó y se retiraron sin más comentarios. Sin embargo, este incidente sin duda provocaría una importante conmoción en toda la comunidad ninja de Konoha. Uchiha Shisui está vivo. Esta revelación, similar a una bomba de gran éxito, interrumpió la tranquilidad que se había instalado en Konoha. Reavivó las aguas tempestuosas. Ni Tsunade ni Tatsuya pudieron controlar la propagación de la noticia. Se propagó entre innumerables ninjas. La investigación clandestina sobre las células del primer Hokage, el prodigioso talento del clan Uchiha, quedó reducido a un mero sujeto experimental, el encarcelamiento del segundo al mando de Konoha, una serie de revelaciones espantosas dejaron a muchos ninjas de Konoha horrorizados. Espera, Uchiha Shisui era solo un niño, apenas tenía 6 años. ¿Y aún así, se lo llevaron? ¿Lo usaron como sujeto de prueba para esos experimentos? ¿Las células de Hashirama? ¿Quién le hace eso a un niño? Es aterrador. No puedo creer que alguien en Konoha permita algo así. ¿Y Danzo? ¿Quién es ese Danzo? No, ese hombre es un monstruo. Había oído rumores sobre él, pero esto, utilizar a una niña así, es imperdonable. En ese momento, Hiruzen se encontró en la prisión de Konoha. Señor tercer Hokage, ¿por qué está aquí? Minato, responsable de proteger personalmente a Danzo, se sorprendió al verme. Minato, ¿me permites hablar con mi viejo amigo? Preguntó Hiruzen con solemnidad. Esto, Minato dudó, pareciendo avergonzado. Minato, siempre te he tratado bien, y tu dios del trueno volador te fue entregado por mí, comenzó Hiruzen, apelando a la historia. Minato cedió. Está bien, pero por favor hazlo rápido. Dio un paso atrás, dejándonos solo a nosotros dos viejos amigos que una vez confiamos profundamente el uno en el otro, y ahora nos enfrentamos con sospecha y traición. Hiruzen apretó los dientes y se enfrentó a Danzo. Me engañaste, Danzo. Capítulo 115. Hiruzen ardía de ira. Al enterarse de que Uchiha Shisui había muerto en un experimento con células de Hashirama, temió que se desatara la inestabilidad en Konoha debido a la ira del clan Uchiha. Para mitigarla, culpó a Orochimaru, lo que provocó la venganza de Orochimaru y la captura de su único hijo vivo, Asuma. Ante esta serie de acontecimientos, Hiruzen reflexionó sobre sus decisiones. De no ser por Danzo, su hijo menor no habría sido capturado por Orochimaru.
Mira la situación, Hiruzen, dijo Danzo con frialdad desde su celda, mirándolo de reojo. Te he ayudado mucho a lo largo de los años. ¿No crees que merezco una salida? Si tienes algún rencor, dirígelo a mí. Asuma es inocente. Rugió Hiruzen. La captura de Asuma fue la gota que colmó el vaso. Si hubiera sido cualquier otra cosa, Hiruzen podría haber intentado rescatar a Danzo de la prisión. Pero saber que las mentiras de Danzo habían provocado indirectamente que Orochimaru capturara a Asuma les dificultaba perdonarse. Danzo miró a Hiruzen con ironía y sin remordimientos. ¿Inocente? Deja de engañarte, Hiruzen. Para asegurar tu puesto como tercer Hokage, ¿no lidiamos con muchos inocentes en secreto? Solo estás tan molesto porque perdiste a tu hijo. Desde la perspectiva de Danzo, a Hiruzen no le importaban las demás víctimas, ya fueran sujetos que murieron en el experimento celular del primer Hokage o personas inocentes atrapadas en luchas políticas. La única razón por la que Hiruzen estaba indignado ahora era porque su hijo estaba involucrado. Cuando tus intereses no se ven afectados, estás dispuesto a dejarte cegar por tu mundo hipócrita, continuó Danzo. Según mi plan original, podría haberte superado, Tsunade, haber matado a Sakumo y a ese maldito ataque Tatsuya. Podría haber obtenido el mayor poder y haber sido quien cambiara este mundo ninja. Los ojos de Danzo brillaron con furia. A punto de apretar los dientes, de repente apretó los puños con ira y dijo con resentimiento. Desafortunadamente, subestimé la astucia de ese tal Orochimaru. Si hay alguien a quien Danzo odia más que a Tatsuya o Hiruzen, es Orochimaru. Según los planes previos de Danzo, con las células del primer Hokage Hashirama en su poder, añadir el Sharingan de Shisui le habría otorgado los poderes de los clanes Senju y Uchiha, dos de los más poderosos del mundo ninja. Su siguiente paso era obtener el 9 colas dentro de Uzumaki Kushina. Con el poder de la bestia con la cola más fuerte, creía que podría convertirse en el revolucionario que dominaría el mundo ninja, superando incluso a su sensei Tobirama y al primer Hokage, Hashirama Senju. Sin embargo, todo esto fue arruinado por el informante, Orochimaru. Cuando Tatsuya se enteró de las ambiciones de Danzo por Orochimaru, apenas pudo contener la risa. ¿Dominar el mundo ninja? Ningún humano seguirá a un monstruo. Orochimaru. ¿Qué le pasó a Orochimaru? Hiruzen dio un paso adelante con entusiasmo, agarrándose a los barrotes de la celda y gritándole a Danzo. ¿Has contactado con Orochimaru? Dime, Danzo. ¿Cómo está Asuma ahora? Danzo no respondió de inmediato, simplemente levantó una ceja y se burló. Danzo. Respóndeme. Gritó Hiruzen, con los ojos rojos de furia. Señor tercer Hokage, es la hora, se oyó la voz de Minato a lo lejos. Por favor, váyase de inmediato. De lo contrario, no podré controlar la situación. Aunque Hiruzen no estaba dispuesto, sabía que no podía quedarse más tiempo. Los leales a Ataque Tatsuya vigilaban cada uno de sus movimientos. Tatsuya estaba listo para encarcelarlos a él, a Koharu y a Omura, igual que a Danzo. Tatsuya-sama y Tsunade-sama. En una sala aparte del hospital de Konoha, Uchiha Shisui, quien se encontraba conectado a un respirador, despertó de su somnolencia. Al ver las dos figuras frente a él, gritó instintivamente. Finalmente suprimiste el alboroto del estilo madera. ¿Tienes? Tsunade se giró hacia Tatsuya y dijo. La Zanpakuto en sí misma tiene el efecto de calmar las almas. Este chico tiene suerte. Aunque las células Hashirama en su cuerpo se volvieron locas, no lo consumieron por completo. Después de decir esto, Tatsuya añadió en silencio para sí mismo. Después de todo, Senju y Uchiha comparten una conexión profunda. ¿Es esto un hospital? Preguntó Shisui con dificultad. Aunque me encantaría saber qué pasó después de que te graduaras de la Academia Ninja, ahora no es el momento, dijo Tatsuya. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, añadiendo. Primero descansa un poco. Han pasado muchas cosas en el mundo exterior en los últimos 3 años. Después de que Tatsuya y Tsunade se fueron, Uchiha Shisui, que tenía menos de 10 años, miró el techo blanco de la sala y no pudo evitar derramar lágrimas de alegría. ¿El tiempo en ese infierno finalmente terminó? Shisui. Aproximadamente media hora después, alguien entró en la sala. Shisui giró la cabeza de mala gana, aturdido. Señor Fugaku. Entraban Uchiha Fugaku, el patriarca de la familia Uchiha, y Uchiha Mikoto, su esposa. En brazos de Mikoto estaba su hijo, quien observaba a su alrededor con curiosidad. En la sala de reuniones más alta del edificio administrativo, se habían reunido el cuarto Hokage, Tsunade Hime, y los patriarcas de los principales clanes ninja. De pie junto a Tsunade, Senju Nawaki, actuando como asistente, planteó el tema de discusión para el consejo, ¿qué hacer con Danzo?
Disculpe, Tatsuya-san no vino, observó Nara Shikaku, luego levantó la mano para hablar. Mi Aniki sugirió que simplemente podríamos enviarlo a la cárcel, ejecutarlo y luego afirmar que murió por suicidio o enfermedad, afirmó Naoaki con calma. La presencia de los patriarcas del clan quedó aterrorizada ante esta sugerencia. ¿No fue demasiado cruel? Pero considerando lo que Danzo le había hecho a Uchiha Shisui, no parecía tan extremo. Después de todo, Danzo era conocido como un shinobi de conciencia implacable. Capítulo 116. Mientras los nuevos superiores de Konoha deliberaban sobre la eliminación de Danzo en la sala de reuniones ejecutivas, al otro lado, dentro de la residencia del patriarca del clan Sarutobi, los tres miembros de los antiguos superiores están absortos en una discusión similar. Hiruzen, aunque Danzo haya estropeado este asunto, no debes quedarte impasible. Piensa en nuestra amistad de décadas. Le instó Koharu con voz firme. Ella continuó. Además Danzo es tu sombra. De hecho, si Tsunade y los demás pretenden ejecutar públicamente a Danzo, entonces, añadió Omura, haciéndose eco del sentimiento de Koharu. Su persuasión hacia Hiruzen continuó inalterada, y sus puntos de vista coincidieron. Imploraron al ex Hokage que intercediera ante Tsunade y defendiera la supervivencia de Danzo. Sin embargo, no albergaban ilusiones de que Danzo volviera a ver el sol. Aspiraban a conseguir al menos una cadena perpetua. Su motivación iba más allá de los lazos de una amistad de décadas. La complicidad de Danzo en sus acciones pasadas exigía un acuerdo. Si divulgaba sus crímenes colectivos el día de su ejecución, podrían convertirse en vecinos de Danzo en la prisión de Konoha. Tsunade podría implicarlos a todos fácilmente. Inicialmente inclinado a ignorar el destino de Danzo debido a su traición, que resultó en la captura de Asuma, Hiruzen se encontró dividido. En la línea temporal original, el clan Senju se había desvanecido, Colmillo Blanco se había suicidado repentinamente y los Uchiha habían desaparecido. Asuma era el sensei de Ino Shikacho, mientras que Kurenai era la sensei de los herederos Aburama, Inazuka y Yuga. Si Asuma no hubiera muerto a manos de Idan, quizás, con el apoyo de 6 clanes shinobi, podría haber tenido la oportunidad de ser Hokage. El perdón para Danzo lo eludía. Solo la ausencia de su hijo le roía el alma. Cuando Omura mencionó la posibilidad de que la ejecución pública de Danzo los implicara, los párpados de Hiruzen temblaron violentamente, delatando su agitación interior. Percibiendo su angustia, Koharu y Omura se apresuraron a recordarle las implicaciones más amplias. Hiruzen, piensa en el bienestar de todos nuestros clanes, aunque no sea el nuestro ni el tuyo, instó Koharu con tono urgente. Omura hizo eco de su sentimiento. Sin tu protección, el clan podría correr la misma suerte que los Senju, o peor. Hiruzen no podía permanecer impasible. La pérdida de su hijo ya era bastante dolorosa. La perspectiva de la desaparición de toda la familia era impensable. Con mucho esmero los había elevado del anonimato durante el período Sengoku a un importante clan en Konoha. Caer bajo la sombra de los Senju sería un golpe irreparable. Apelar a Tsunade es inútil, declaró finalmente Hiruzen, frunciendo el ceño pensativo. Si queremos salvar a Danzo, debemos pedirle ayuda a ese hombre. Su proclamación sobresaltó a Koharu y Omura. La imagen de una figura de cabello blanco cruzó por sus mentes. ¿Buscarlo? Era demasiado posible. Hiruzen era plenamente consciente de los riesgos. Sin embargo, sabía que solo ese hombre poseía la influencia necesaria para influir en Tsunade y en todo el liderazgo de Konoha. En los terrenos del clan Senju, dentro de la residencia de Tatsuya, el trío se acurrucó al otro lado del huerto, atentos a la conversación que se desarrollaba cerca. Como diminutas estatuas, permanecieron inmóviles, observando a Tatsuya sentado frente al trío que antaño ostentaba la máxima autoridad en Konoha. Los labios de Tatsuya se curvaron en una sonrisa burlona. La visita inesperada de Hiruzen no era para intercambiar cumplidos, sino para suplicar por Danzo. Tatsuya, sé que deseas eliminar a Danzo, comenzó Hiruzen, con un deje de inquietud en su voz. Aunque sus pies permanecieron firmes, los puños apretados sobre sus rodillas revelaron su tormento interior. Pero Danzo, como la raíz oculta de un árbol imponente, ha protegido silenciosamente a Konoha durante 3 décadas, continuó Hiruzen, con palabras cargadas de vacilación. Tatsuya levantó una mano para impedir que continuara el diálogo, con una mirada de desdén en su rostro. Ya sea que Danzo proteja o menoscabe los intereses de Konoha, no me interesan sus motivos. Pero tu petición no se basa solo en la amistad, ¿verdad? Intervino Tatsuya con la mirada penetrante. También es para evitar que exponga el material de chantaje que Danzo debe haber recopilado a lo largo de los años, ¿verdad?
El trío de Hiruzen se tensó visiblemente ante la astuta observación de Tatsuya. No me inclino por tu tipo de política, declaró Tatsuya con tono firme. Con una suave caricia del perro husky a su lado, Tatsuya se recostó, apoyando la mejilla en la palma de la mano. Como dijiste, de verdad quiero matarlo. Y no solo a él, sino también a los tres. Grandes gotas de sudor seguían resbalando por las cejas de Hiruzen, Koharu y Omura. A pesar de prepararse mentalmente, no estaban preparados para las descaradas declaraciones de Tatsuya. Imagina que irrumpiera en tu casa al amparo de la noche, te matara y desapareciera sin dejar rastro. Al día siguiente, sería una simple nota al pie para anunciar tu desaparición colectiva, reflexionó Tatsuya, con una indiferencia escalofriante. Pero no me inclino por esa simplicidad. Con cada palabra, la audiencia de Tatsuya se sentía cada vez más incómoda. ¿Por qué te abstienes entonces? La voz de Hiruzen tembló levemente, delatando su compostura. Por varias razones, pero principalmente porque es demasiado fácil, respondió Tatsuya con frialdad. Antes de alcanzar el nivel Kage, se había distanciado de Konoha, repelido por sus oscuras maquinaciones políticas. Aunque tenía razones válidas para evitar involucrarse con los ancianos de Konoha, Tatsuya ahora los consideraba insignificantes. De hecho, el grupo parecía tan inofensivo como pequeños peces retorciéndose en sus manos. Tatsuya no veía ninguna urgencia en matarlos. Además, su inminente fin era insignificante a sus ojos. Sin embargo, había otro motivo detrás de su asistencia a la asamblea sobre la ejecución de Danzo. La curiosidad sobre la respuesta de Orochimaru al dilema de su antiguo mentor y Danzo que lo traicionó. El espectáculo debería ser bastante entretenido, ¿no? Capítulo 117. Hay muchas razones, pero principalmente porque es demasiado fácil, dijo Tatsuya. Hiruzen y el dúo de ancianos del bando opuesto se sumieron en un silencio sepulcral. Hiruzen siempre había sospechado que Tatsuya quería tenderles una trampa y luego encarcelarlos, como hizo con Danzo. Desde que perdió el puesto de Hokage, Hiruzen se había mantenido en cautelosa vigilancia. Inesperadamente, las intenciones de Tatsuya eran completamente diferentes. Para él, matarlos era algo que podía hacer en cualquier momento. Hiruzen quiso preguntar, entonces, ¿por qué no nos matan ahora? Pero no se atrevió a decirlo. En ese momento, Naoaki entró al patio y, al ver a los tres miembros del grupo de ancianos sentados frente a Tatsuya, frunció el ceño con disgusto. Habló deliberadamente. Antes de ejecutar a Danzo, también quiero organizar un interrogatorio para descubrir cualquier otro acto sospechoso que haya cometido sin el conocimiento del tercer Hokage ni de Konoha. Quizás podamos eliminar a otra basura como Danzo. Las palabras de Naoaki iban dirigidas a los tres que estaban sentados frente a Tatsuya. Su intención era aprovechar la oportunidad para eliminar a los 4 individuos que habían ostentado el máximo poder en Konoha durante 30 años. Disculpen por hoy. Nos despedimos, dijo Hiruzen, levantándose de la silla y alejándose con sus 2 viejos camaradas. Uf. Me dan náuseas solo de ver sus viejas caras, murmuró Naoaki con disgusto, sin importarle si los 3 podían oírlo. Aniki, esos viejos que vienen a verte solo pueden traerte problemas, dijo Naoaki, sentándose frente a Tatsuya. No me sorprende que no me muestren buena voluntad. Para ellos, los shinobi son herramientas. Una herramienta demasiado fuerte para usarla es solo chatarra. Simplemente la entierran o la desechan por completo. Además, no necesito que unas cuantas reliquias antiguas me tengan en alta estima, respondió Tatsuya con una sonrisa. Ya se decidió el método de ejecución de Danzo. Al mencionar este tema, Naoaki asintió con entusiasmo y dijo con entusiasmo. ¿Sí? Se ha decidido celebrar un juicio público frente al edificio Hokage y que el clan Uchiha use su Sharingan para someterlo a un poderoso genjutsu. Entonces, expondremos todos los actos vergonzosos cometidos por su grupo. En ese momento, no solo Danzo, sino los 3 irán juntos al más allá. Mientras hablaba, Naoaki apretó los puños, temblando de emoción. Continuó. No solo mataremos a los viejos, sino que también arruinaremos su reputación, haciéndoles pagar por todas las vidas de shinobi civiles que sacrificaron por su bien. Tatsuya tamborileó con el dedo sobre la mesa de piedra. Si el plan de Naoaki funciona, el mejor resultado para Hiruzen sería la muerte social. El plan de Orochimaru podría haberse frustrado de antemano. ¡Qué lástima! En la prisión de Konoha. Tercer Hokage, sus repetidas visitas sin las órdenes del señor cuarto Hokage me ponen en una posición difícil, dijo Minato con una sonrisa amarga, protegiendo personalmente a Danzo cuando Hiruzen llegó por segunda vez.
Como shinobi de Konoha, Minato sabía que debía ser leal a Tsunade, la actual Hokage. Pero Hiruzen había hecho mucho por él, civil de nacimiento, y le resultaba difícil ser duro con él. Sé que la fecha de ejecución de Danzo ya está fijada. Solo espero poder hablar con mi mejor amigo sinceramente antes del final, dijo Hiruzen con tristeza. Sabes, Minato, nunca pude tener una última conversación con mi hijo, Asuma. Ahora, mi mejor amigo está a punto de morir, y no quiero arrepentirme más. Sí, es hora de volver a jugar la carta emocional. Pero Asuma era parte del equipo de Minato. Minato siempre se había sentido culpable con Hiruzen por no proteger a Asuma y permitir que Orochimaru secuestrara a sus estudiantes. Al escuchar la súplica de Hiruzen, la determinación de Minato empezó a flaquear. La cara de Minato estaba en conflicto. Minato, te lo prometo, esta es la última vez. Por favor, suplicó Hiruzen con sinceridad. Tras una larga lucha, Minato apretó los dientes y asintió. Está bien, pero por favor prométeme que esta será la última vez. Se acerca el día de la ejecución de Danzo. Solo quiero hablar con él una última vez, después de su ejecución. Será imposible hablar con él después de hoy. No te preocupes, Minato. Ante las repetidas garantías de Hiruzen, Minato cedió a regañadientes y se dirigió a la puerta de la celda. Cuando solo Hiruzen y Danzo quedaron uno frente al otro en la celda, Danzo se burló. ¿Otra última charla? Eres tan persuasivo como siempre, Hiruzen. Quizás solo por esta cualidad te nombro Hokage. ¿Temes que revele lo que has hecho en los últimos 30 años antes de morir? De lo contrario, no entiendo por qué te arriesgarías a visitar a un moribundo como yo. Quien mejor conocía a Hiruzen en el mundo no era su padre, su hijo ni su esposa. Era el hombre al otro lado de las rejas. Shimura Danzo. Era la sombra de Hiruzen Sarutobi. El hombre que cargaba con todos los asuntos turbios de Hiruzen, que el amable y afable Hokage no se atrevería a asociar con su imagen. Sin exagerar, en cuanto Hiruzen hacía un movimiento, Danzo sabía lo que planeaba. Por otro lado, la comprensión que Hiruzen tenía de Danzo era igualmente profunda. No hacían falta palabras entre ellos. Danzo sabía por qué había venido Hiruzen. En el día del juicio final, Naoaki ha decidido dejar que los Uchiha usen su Sharingan para controlarte y revelar al mundo todo lo que hemos hecho a lo largo de los años, dijo Hiruzen, frunciendo el ceño profundamente. Con tu fuerza mental no podrás resistir. Delante de mí no hay necesidad de más retórica diplomática sin sentido, Hiruzen, respondió Danzo con frialdad. Danzo dijo fríamente. ¿Qué quieres que haga, Hiruzen? Si el plan de Naoaki tiene éxito, no seremos solo nosotros cuatro los que suframos. Los clanes que nos respaldan, incluido el clan Shimura, también se verán afectados y terminarán en peores condiciones que los Senju. Tras un breve silencio, Hiruzen no respondió directamente a la pregunta de Danzo. En cambio, dio un rodeo al tema y dijo, tienes gente que te importa, tu clan, ¿verdad, Danzo? ¿Qué intentas decir? Gruñó Danzo con impaciencia. Ayúdame una última vez, Danzo. Así será beneficioso para ambos, dijo Hiruzen, mirándolo fijamente a los ojos con seriedad. Cuidaré de tu clan. No te preocupes.